Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Dublineses de John Joyce, la nueva edición que acaba de publicar Bonilla Artigas. Eh, Hoy vamos a contar con la presencia de Alejandro Toledo, que realizó el epílogo del libro, y de Eduardo Parra Ramírez. Habíamos en este caso también convocado a Celso Medina, en este caso que se iba a conectar de Brasil. Lamentablemente, me parece que él no está presente. Entonces, los dejo con Alejandro y con Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias. Esperamos que en algún momento pueda aparecer Celso Medina, que es un profesor venezolano que fue amigo de Eduardo Gasca, traductor de estos dublineses. La historia a mí me parece como muy peculiar. Me recuerda, por un lado, a lo que ocurrió con John Huston y James Joyce. John Huston era un gran adaptador de novelas, de textos literarios. Lo hizo muy bien con El Halcón Maltés, con Moby Dick, con La Noche de la Iguana, y incluso con Bajo el Volcán, aunque no es una película que me gusta mucho, pero hizo una buena adaptación de Bajo el Volcán. Él tenía eh, eh, su método, digamos, de dirección era hacer una película para el público, una película comercial y una película para sí mismo. Entonces siempre alternó proyectos personales con proyectos más comerciales, por eso lo vemos incluso dirigir Anita la Ouija, que no es, que es una película de otro estilo, ¿no? Entonces, pero él, en la última etapa ya octogenario, quiso dirigir el último relato de Dublineses, se llama Los Muertos. Entonces ese fue su proyecto final. Lo hizo en silla de ruedas con tanque de oxígeno, en un documental que cuenta muy bien la historia. Construyeron en una bodega de California, hicieron la casa de Dublín, en la que ocurre el relato. Y es una película de una gran belleza, ¿no? Y de enorme fidelidad al relato original, pues eh, eh, para algunos, uno de los mejores cuentos del siglo XX. Así pasó con esta edición de Dublineses. Yo hace un tiempo pedí algunos datos. A mí me contactó la editorial hace varios años para pedirme que hiciera la valoración de un proyecto que tenían de una traducción de Dublineses. No tuve más que esa referencia y el envío de los textos. No sabía quién era el traductor. Yo siempre supuse que era una traducción mexicana, que era un traductor mexicano, pero resultó que no. Entonces, en el libro, recibí este año los libros. Me sorprendió la edición cuidadosa, las ilustraciones, vi el nombre del traductor y de pronto veo una noticia en redes sociales donde se lamentaba la muerte de Eduardo Gasca, ¿no? Creo que no sé si fue en enero de este año cuando él muere. Entonces yo intrigado, yo seguía pensando que era un traductor mexicano, etc. Y le pregunté acá quién era Eduardo Gasca y me enviaron una serie de mensajes que cuentan muy bien esta historia. Se dice que el contacto comenzó en diciembre de 2021 a través de Fernando Álvarez, que es un profesor mexicano, creo que dirige una escuela en Morelia, al parecer asistente del mismo Eduardo Gasca, quien es un venezolano. Decía, esa fue la primera noticia. Fernando Álvarez se comunicó acá con Bonilla Artiga Editores, con el siguiente mensaje. Dice: hola, buen día. Escribo a nombre de Eduardo Gasca, octogenario, quien me ha pedido enviar el siguiente manuscrito de Dublineses de James Joyce. Los datos de currículum y de contacto se encuentran en los archivos adjuntos
Agradezco si es posible responder de recibido. Saludos cordiales, J. Fernando Álvarez y Eduardo Gasca. Esto fue en diciembre de 2021, cuando recibieron este primer correo, ¿no? En ese correo venía el currículum de Gasca, de varias páginas, en donde se veía que él era, como traductor, era traductor, de 7 libros publicados entre novela, poesía y ensayo, con un estudio sobre la obra de John Updike. Dice, además se detallaba 17 traducciones, de las cuales 9 son de libros de ensayos de István Metzáros, un filósofo húngaro. También adjuntó la traducción y un escrito que llamó Exposición de Motivos, que está reproducido en el libro. Dice. Bueno, esta fue la primera noticia que se recibió. Después se siguieron varios correos, apareció en una de las comunicaciones la propuesta de incluir ilustraciones de Rodolfo Arana, con quien aquí en la misma editorial había hecho una edición de Pedro Enrique Sureña. No sé si la han visto alguna vez. Es un libro muy bello, no sé si ya se agotó o ustedes a... Peter Pan. El Peter Pan. El Peter Pan de Pedro Enrique Sureña es ilustrado por Rodolfo Arana, es un libro muy hermoso. Entonces se le propuso a Rodolfo Arana que hiciera esta colaboración y luego ante la propuesta de traducir dublineses se le propuso que ilustrara. Entonces tengo aquí distintas comunicaciones que hay. En algún momento me contactan para hacer una valoración de la traducción. Luego un texto mío se propone para que es el que aparece a manera de epílogo, con unas notas que hice cuando el libro cumplió 100 años. Hemos estado en las últimas, en los últimos años celebrando primero el centenario de Dublineses en 2014. Luego el centenario del retrato del artista adolescente, que sería en 2017, 18, no me acuerdo. Luego el centenario de Ulises, que fue en el 2022. Y ahora nos estamos preparando para el centenario de Finnegan's Wake, que va a ser en el 2039. Estamos formando un grupo de lectura para leer la novela de aquí al 2039. Yo espero que nos dé tiempo. La idea es leerla casi un capítulo por año, en inglés, para tratar de, porque es difícil, es más difícil yo creo que leerla en traducción. Hay una traducción argentina del Cuenco de Plata, la única completa, pero en estos centenarios de los libros de Joyce yo escribí un texto sobre dublineses, en donde refiero un poco la importancia que tiene el libro y la historia del mismo libro, que nace cuando le proponen a Joyce, muy joven él, en 1904, hacer unos relatos para un periódico local. Le piden relatos de 1800 palabras, creo, que sean sencillos, fáciles de digerir para la gente. Y él publica en ese periódico 3 relatos, entre ellos Evelyn, que es uno de los cuentos que más me gustan de dublineses, ¿no? Al parecer, referido a la historia de su hermana, que tenía esta fantasía de escapar de la isla, ¿no? De irse lejos y de huir de la familia, ¿no? Y sí, hay dos conceptos que son muy importantes en el libro de cuentos. Uno es el de Epifanía. Joyce estudió con los jesuitas y tenía la idea de que en la vida real ocurren siempre estos como destellos, como iluminaciones, que él llamaba epifanías. Les quita su origen religioso, digamos, y lo lleva el concepto a la vida cotidiana. Entonces, el libro está lleno de epifanías, digamos, cada relato tiene el fin último, el sentido último de cada relato es transformar una historia en algo que se revela. Son esos instantes o momentos de revelación, ¿no? Entonces, eso es central en la obra de Joyce. De algún modo, su obra está llena de epifanías.
Y además, bueno, es un libro que se inició en su escritura en 1904 con esos 3 relatos que aparecieron en The Irish Monster, lo que se llama el periódico, y que Joyce empezó a ofrecer ya como forma de libro a poco tiempo. Los editores se lo aceptaban y encontraban cosas que incomodaban, que podían incomodar a la sociedad tanto de Irlanda como de Inglaterra de su tiempo, le sugerían supresiones, discutían. Había una ley según la cual el impresor era el responsable último del libro y podía ser sometido a castigos, digamos, a penas económicas o físicas si publicaba algo que no fuera adecuado. Entonces, vino un camino de rechazos desde 1904 hasta que aparece milagrosamente en la vida de Joyce, un escritor norteamericano que vivía en Europa, que se llama Ezra Pound. Entonces Pound lo adopta, lo arropa, le ofrece un espacio que él tenía en una revista que se llama The Egoist. Ahí Joyce publica una carta contando toda la historia de sus dublineses, ¿no? Incluso en algún momento el libro fue impreso, pero destruido en Dublín. Él salió con un solo ejemplar, que no sé qué. Yo me pregunto dónde está ese ejemplar que dice Joyce que sacó de Irlanda como único ejemplar de esa destrucción, hasta que publica esta carta en The Egoist, gracias a Pound, y, y el libro por fin pues, es publicado por el primer editor, curiosamente, con el que se peleó mucho, de la gran Richards. Publica el libro en 1914, ¿no? Y a partir de ahí viene como de pronto Joyce podía haberse detenido ahí, digamos, ante estos rechazos, incomprensiones de su entorno, pero la amistad con Pound y los apoyos que Pound le fue consiguiendo, porque también le consiguió mecenas, gente que le apoyaba económicamente a Joyce para que él siguiera escribiendo, y le consiguió contactos. Milagrosamente todo esto encamina su carrera. Concluye 2 años después, que creo que en el 17, el retrato del artista adolescente, que aparece de forma seriada en la misma revista de Egoist, y después publica en París, Ulises, aunque también es una novela que tuvo una historia de complicaciones editoriales, que no se pudo publicar ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, y que termina por ser publicada en París en 1920. Entonces, Dublineses está en la raíz de todo, es el comienzo del camino narrativo de Joyce. Es a la vez una especie, yo lo veo el libro como una especie de maqueta de lo que va a ser Ulises. Ya están ahí muchos personajes que incluso van a estar físicamente, digamos, mencionados en, en Ulises, ¿no? El que más recuerdo siempre es el tenor que se llama Bartel Darcy, que va a aparecer entre cuando Molly Bloom al final de Ulises hace su recuento de sus amantes, menciona a Bartel Darcy, ¿no? Y sobre todo el último cuento, que es ya una especie de pre-Ulises, yo siento, ¿no? Recuerdo que Cortázar decía que cuando él escribe, él publica primero El Perseguidor y después Rayuela, y dice que en Rayuela él ya sentía que hay como un anticipo un poco de aliento de lo que iba a ser Rayuela en El Perseguidor. Y Ulises ya es algo muy cercano al Ulises, es la narración de lo que ocurre durante unas horas en un espacio restringido de la ciudad, en una casa, en una cena del Día de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía, y donde se reúnen personajes que representan a todos los tipos sociales que pueden encontrarse en la ciudad de Dublín, ¿no? Me acuerdo mucho de los dos borrachos que se la pasan ahí discutiendo y jugando entre ellos. Está una mujer que es una activista del Sinn Féin, del
el grupo que buscaba la independencia de Irlanda. Está el Gabriel Conroy, uno de los protagonistas, que es una persona afín a Inglaterra, ¿no? Y a los intereses, ¿no? Le piden mirar hacia las raíces irlandesas, la cultura irlandesa, y él está viendo hacia el continente, hacia Europa y hacia Inglaterra. Entonces las hermanas, las tres hermanas, son maestras de música y muchos recuerdos. De algún modo ahí está concentrado un grupo irlandés que representa como los valores esenciales que pueden verse en la ciudad. Entonces, el último cuento como concentra todo, ¿no? Además, el proyecto de Dublineses, bueno, la estructura que tiene es una estructura que después fue, yo siento, copiada o replicada por otros autores en cuanto a empezar con cuentos de infancia, seguir con cuentos de adolescencia, luego cuentos de la vida madura, digamos, y cerrar con resúmenes así como de sociales, ¿no? Como concentraciones sociales, entre ellos los muertos. Esa estructura, por ejemplo, yo la veo en cierto modo, aunque siempre hizo variaciones. No todas las ediciones del Llano en Llamas que conocemos tienen el mismo índice. Los cuentos, Rulfo dudaba y iba cambiando un cuento, lo ponía en un lado, luego lo ponía en el otro, luego lo desaparecía. Empieza con cuentos de infancia y luego va avanzando. Yo digo un poco, quizá tomando el modelo de los libros. Pues es un libro que se volvió modélico, yo supongo canónico en cuanto a tanto esta estructura del libro de cuentos como en el tipo de narraciones que estaba contando, donde no hay situaciones exactamente dramáticas de que ocurren, sino son como anécdotas que reflejan destinos y donde de pronto surgen esos destellos, esos brillos que para Joyce eran las epifanías. Entonces, en este proyecto con Bonilla Artigas, después del primer contacto con Eduardo Gasca y todo ese largo proceso que se siguió para llegar a esta edición, digo que es similar a la historia de John Huston, porque era también un hombre octogenario que al final de su vida quería traducir a Joyce, ¿no? Entonces hizo sus dublineses. El libro se presentó en noviembre, diciembre, en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo, sin él, supongo, ¿no? El libro llegó a estar listo. Supongo que lo tuvo en sus manos y murió a comienzos de este año. Entonces es una historia interesante, paralela. Puede haber discusiones sobre ciertos detalles de la traducción, etcétera, pero lo sabrá siempre en todas las traducciones. Pero yo creo que es una historia ejemplar, digamos, ¿no? Y es una edición como muy, muy digna la que ha presentado Miguel Artigas, con un cuidado en la elección del papel, en las ilustraciones, en el encuadernado. Ahora que se hacen libros que son desencuadernables, entonces termina uno como leyendo barajas de hojas. Es un libro muy bien presentado y con esta buena traducción de los. Dejo a Eduardo Parra en sus comentarios, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Yo, sin ser un experto, sino un lector entusiasta de la tradición más cercana. Gracias. Sino un lector entusiasta de la tradición de los libros que podríamos considerar los clásicos, pues Dublineses es un libro infaltable en el rastreo de la historia del cuento y también de la historia de los debates en términos de problematizar el cuento como género. Y se debe precisamente a los muertos, porque algunos autores consideran que es un trabajo fronterizo por su extensión, ¿no? Entre el cuento, la novela corta. También desobedece este trabajo narrativo
las perceptivas que hablan de que el cuento tiene que ser vertiginoso, que tiene que ir inmediatamente a los conflictos para generar una tensión en la lectura. Y Los Muertos es otra cosa. Es un relato sosegado, con un pulso sereno, para poder fijar la mirada en ciertos detalles que después van a crecer en la conciencia del lector y se van a convertir en lo que ya mencionó, en lo que mencionó Alejandro, de los símbolos que están propuestos adrede por Joyce, y probablemente algunos de ellos pues sean, como ocurre con los escritores de literatura, símbolos que aparecen involuntariamente, sin ser premeditados por el autor. Entonces, en medio de ese entusiasmo, yo me estaba imaginando, Alejandro, tú recuerdas, que si existe un libro que hable de la historia de los grandes libros rechazados por editores. Creo que hay algunos libros cuyo rechazo editorial determinó alguna cosa en la historia del libro o en el contenido del libro. Seguramente sabes más que yo de esto, pero no estaría Los Muertos. Pero no estaría. No estaría el cuento de Los Muertos si se hubiese publicado en la primera versión, la versión de 1904. Es debido a la serie de rechazos, algunos de ellos con una argumentación que a la distancia hoy consideraríamos endeble o hasta ridícula. Debido a esos años que pasaron, Joyce desarrolló otros textos que incluyó, creo que son 5, si no me equivoco, 5 cuentos más, entre ellos el gran cuento, el cuento señero, que habla de la madurez de un autor como cuentista, que es precisamente Cuentos, que además da pie a esa hermosísima película de John Huston, que le hace justicia hasta en el tono, hasta en el pulso que está narrado. Altamente recomendable. Pensaba no sé, en La Conjura de los Necios, cuyo rechazo suscitó el suicidio de su autor, de John Kennedy Toole, que nunca llegó a verla publicada. Fue la mamá la que se empeñó en que ese libro se diera a conocer, después de haber sido insistentemente rechazado por editores, hasta que finalmente consiguió editarlo en una universidad norteamericana y después ganar. Y bueno, cantidad innumerable de libros rechazados, hasta llegar ni más ni menos que a Harry Potter, que deben estar pegando un tiro los que lo rechazaron en las primeras ocasiones, porque Harry Potter fue un libro ofrecido a diferentes editoriales y rechazado por amigos. Hasta que André Gide rechazó En Busca del Tiempo Perdido, el tomo 1. Ah, sí. Es interesante, ¿no? A la distancia podemos ver libros que uno considera pues ya canónicos y que tienen una historia de desencuentros con los editores, ¿no? Entonces, pensando en eso, justamente, yo estaba dando como un salto de lógica para preguntarme cuál sería la historia o la antología de los libros que se consideran intocables por los traductores. Seguramente ustedes habrán oído hablar de cierta cantidad de libros que ya no admiten una nueva versión en español. Por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe. Todo el mundo dice, no hay razón para hacer una traducción al español posterior a la de Julio Cortázar. O Las palmeras salvajes de Faulkner, después de Borges. ¿Qué se puede hacer en términos de una traducción al español? Etcétera. Hay no sé, Pessoa traducido por Octavio Paz y luego por Francisco Cervantes, ¿no? El gran experto en la literatura de la poesía portuguesa. Entonces, yo pensaba que el hecho de que aparezca una nueva traducción de un libro que ya está bendecido por la tradición, pero además que está ya como amarrado y asociado a la famosa, a la célebre traducción de Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano. La aparición, digo, de un libro así, de alguna manera es desafiante, para empezar, porque significa que no hay ideas establecidas, no hay nada esculpido en piedra respecto a una versión en otro idioma, porque las traducciones terminan siendo versiones en otro idioma. Traducciones literales dejan pasar el sentido,
pero detrás del sentido vienen otras cosas con el libro. Por ejemplo, la eufonía, es decir, la belleza de la sonoridad de las palabras, los ritmos, la elección minuciosa de las palabras y sus ecos etimológicos. Ahora voy a poner unos 3, 4 ejemplos para que se vea el gran contraste que puede haber entre leer el mismo libro por diferentes traductores. Cada uno de ellos con su carga cultural y cada uno de ellos con su idiolecto, es decir, con la lengua que traen el alma, ¿no? Digamos, los que traducen en cubano, los que traducen en mexicano, los que traducen en argentino. Es lo que le pasó a Cabrera Infante, ¿no? Que lo tradujo como cubanismo. Lo tradujo por momentos como salsa. Es como demasiado. Además, Cabrera Infante, probablemente aquí lo han leído, tiene unos libros que son exploraciones de la cubanía, es decir, de ese lenguaje muy particular que se da en La Habana, en la época que le tocó vivir a Cabrera Infante, en los años 50, los años 60. En los 60, después de la Revolución Cubana, tiene que emigrar, amenazado por el régimen, tiene que emigrar primero a España, después a Inglaterra, y es muy conocido el ejemplo, digamos, en la historia, de un libro que Cabrera Infante escribió en inglés, es el libro de Hobbes, ¿no? Que no encontrando un traductor que estuviera a la altura de un texto de Cabrera Infante, Cabrera lo reescribe, se tarda 5 años en reescribirlo en español y lo publican bajo el título de Puro Humo. Y es la historia del tabaco, escrita por un diletante, un gran admirador de la industria del tabaco y especialmente de los tabacos cubanos. Pero ¿por qué decimos que Cabrera Infante escribe de una manera, digamos, intraducible? Porque Cabrera hace una serie de juegos de palabras, de juegos con el lenguaje, de retruécanos, de aliteraciones, de rimas internas, de cadencias, que son posibles en el español habanero. Es decir, está escribiendo, él es de Jibara, de una provincia, digamos, es considerado un jíbaro, ¿no? Un guajiro, digamos, ¿no? Y adolescente, llega a La Habana y empieza a tener contacto con esta espléndida ciudad de la que se relata, esa ciudad de los años 40, y con José Lezama Lima y con Virgilio Piñera y los grandes padres de la generación de orígenes de la literatura cubana del siglo XX. Entonces, Cabrera Infante hace una cosa con el lenguaje que va más allá del sentido de las palabras, que imprime ritmos y que todo el tiempo está jugando. Está haciendo referencias doble sentido, calambures, escribiendo como con ciertas provocaciones para suscitar pues pesquisas o intuiciones en el lector. Entonces uno diría, bueno, ya está, lo tradujo Cabrera Infante al español, ¿no? Y sin embargo, ahora pondremos algunos ejemplos, una nueva traducción pone a tambalear esa idea, ¿no? Esa idea es supuestamente una idea fija de que, bueno, voy a ciegas con la traducción de este monstruo, ¿no? Que es Cabrera. Y yo creo que es muy saludable esto de poder atender una versión que tiene además propositivamente, vamos a decir, insubordinaciones a las traducciones existentes. Lo declara el mismo Eduardo Gascón en el preámbulo, en el prólogo del libro. Y el ejemplo que él menciona sobre lo de los gusanos y lo de serpentear, que ahora lo retomo, es un ejemplo clarísimo de que detrás de las palabras y de su sentido inmediato hay segundos y terceros sentidos que hacen que la palabra sea lo que llamamos polisémica, que una palabra signifique varias cosas y que a veces una palabra remite al origen etimológico. Por ejemplo, la palabra serpentear. Decimos, el camino serpenteaba. Es decir, el camino evolucionaba, trazaba una figura como una serpiente. Sin embargo, las palabras, como diría Jean-Paul Sartre, son pistolas cargadas, no son inocentes. No da lo mismo elegir una que otra. Detrás de serpentear está la palabra serpiente. La palabra serpiente, pues, es todo un arquetipo del pecado. Aprobaría Joyce una palabra así por Winding,
que él utiliza. Entonces, ahora voy directamente a los ejemplos. Entonces, uno piensa que una nueva versión al español ayuda a un lector aplicado y particularmente a un lector que le gusta ser creativo, ser interpelado por un libro y también ser convocado a poner cosas que en el libro no están, digamos, completando el círculo de sentido del libro, pues resulta muy estimulante leer una nueva traducción, hacer comparaciones. Y además es una traducción muy rigurosa, muy pensada. Yo no sé, ¿tú sabes cuánto tiempo se yo creo que no se conformó, digamos, no es una traducción montada sobre las otras traducciones que existen. Entonces aquí uno vería, a ver, hay como por lo menos dos grandes grupos de traducciones de un libro que tiene tantas ediciones, que tiene además un libro que tiene ediciones de bolsillo, ediciones de estos formatos muy baratos. ¿Cuáles son los dos grupos? Una en donde el editor que pues está haciendo un negocio al publicar el libro, le encomienda la traducción a alguien, digamos, no especializado o a un traductor que no está avesado en traducir artefactos literarios. Entonces, se va a notar una falta de rigor. Se va a notar un libro como chato, que no está a la altura del original. Y hay un segundo grupo de libros en donde los traductores hacen la interpretación del libro, pero ya incluso como proyecto personal, ya incorporando matices, estableciendo aportes creativos. Y eso se nota en este libro. Este es un libro cuya traducción es ambiciosa. Además de las virtudes que ya mencionó acertadamente Alejandro, que es un libro inopinado, es inesperado, porque uno lo revisa y es de gran factura, ¿no? Con una caja y una tipografía y un puntaje que respeta mucho al lector, que hace que la lectura sea más placentera. Es esta cosa de que puedes abrir el libro, de que no se rompe y de que no tienes que estar como si fueran hormigas las palabras de una letrita y esto, ¿no? Que además se da mucho en las ediciones, digamos, baratas, ¿no? Que por ahorrar pliegos de papel, pues te encajonan en la caja del texto libros insoportablemente complicados, ¿no? De leer. Entonces, bueno, percibo ahí varias cuestiones. La primera de ellas es, observen cómo, si comparamos, yo tengo aquí algunas capturas de la edición de Akal y de la edición de Cabrera. La de Cabrera es más o menos fácil de conseguir. La que más circuló, la edición que circuló más es la de Promexa. Esta famosa de las grandes obras del siglo XX, recuerdan unos libros que aparecen pastados, que parecen de piel y que tienen cantos dorados y están en todas las librerías se distribuyó masivamente, estaban en los puestos de periódico. Es una edición de los años 70. ¿Es la que incluía Lumineses y el retrato del artista? El retrato del artista, sí. Sí, traducidos por Cabrera. Y por Damaso Alonso. Damaso Alonso. Sí. Esa es la que más fácilmente se consigue si uno asiste a una librería de libros usados, pues está, todavía hay muchos ejemplares por ahí circulando, ¿no? La de Cabrera. Y había otra una de Oscar Muslera, que era, no sé si se llamaba Gente de Dublín. Ah, sí. Y había otra, la de Eduardo Chamorro, que es la de Chamorro de Cátedra. Y está esta de Fernando Velasco Garrido, que es la de acá, que también es una edición muy prestigiada, ¿no? muy autorizada. Entonces, lo primero que vemos es una frase que ya empieza a mostrar lo problemático de una nueva versión o de traducir un clásico. El cuento Las Hermanas. Disculpen mi pronunciación en inglés, voy a citar muy brevemente fragmentos del original. There was no hope for him this time. It was the third stroke. Stroke. Utiliza esa palabra que algunos traductores, como Cabrera Infante, traducen de la siguiente manera. No había esperanza esta vez. Era la tercera embol. Traduce stroke como embol. Y Eduardo Gasca traduce, esta vez no había esperanza para él, era el tercer ataque.
¿Qué pasa ahí cuando chocan estos dos conceptos, ¿no? Probablemente Cabrera, con cierto filo de escritor, se percata de que la palabra ataque tiene el problema de ser polisémica, significa más de una cosa, ¿no? Uno piensa en un ataque de un agresor, una agresión, pero uno también piensa en un accidente cerebral. Entonces piensa Cabrera, es atrevido decir embolia, pero es justo decir embolia, porque el stroke generalmente está asociado con un problema, con un derrame, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Cabrera? Dice, no había esperanza esta vez. El original dice, no hope for him, para él. Y lo que dice, lo que traduce Eduardo Gasca es, esta vez no había esperanza para él. Cabrera privilegia la economía. O sea, digamos, es como un toma decisiones literarias. Dice, voy a emplear palabras que digan más y voy a prescindir de palabras que están en el original, pero que no hacen el sentido rítmico. Vean ustedes cómo Cabrera tiene prioriza esta cosa formal de las cadencias, de las músicas. Y eso está presente en las traducciones de muchos que son escritores de literatura, que no solo son traductores. Es más directa y es más apegada al original la traducción de Gasca. Pero eso es un problema semántico. Veamos otros problemas que son también interesantes. Hay un pasaje del libro, ¿cómo se llama? Del cuento, creo que el cuento es... Los galanes, creo. No, es el de la pequeña nube. Que Cabrera traduce como una nubecilla. Y Gasca traduce como una pequeña nube. En la traducción de Cabrera, no sigo el original en este momento, en la traducción de Cabrera, el texto dice, bien, dijo Ignatius Gallagher, aquí estamos en el viejo Dublín, donde nadie sabe nada de nada. Te debe parecer muy aburrido, dijo Chico Chandler. Chico, dice. En el original dice Little Chandler, ¿no? Después de todos esos lugares que conoces. Bueno, tú sabes, dijo Ignatius Gallagher, es un alivio venir acá y, después de todo, es el terruño, como se dice, ¿no es así? No puedes evitar tenerle cariño, es muy humano, pero dime algo de ti. Hogan me dijo que habías, puntos suspensivos, degustado las delicias del himeneo. Hace 2 años, ¿no? Chico Chandler se ruborizó y sonrió. Cabrera elige una palabra muy atrevida, que es la palabra himeneo, que además es una palabra que tiene un aire antiguo. La palabra viene obviamente de himen y tiene que ver con las iniciaciones sexuales. ¿Qué es lo que hace Eduardo Gasca apegándose más, de una manera más estricta al original? Dice, pero bueno, dijo Ignatius Gallagher, aquí estamos en la vieja y cansina Dublín. En la vieja y cansina Dublín cuando Cabrera solamente había dicho en el viejo Dublín, hasta el género. Cabrera hace masculino Dublín. Y Gasca dice, la vieja Dublín por la ciudad. No sé si estás de acuerdo, pero parece ser tratada por Joyce como femenina, ¿no? Dice, donde nadie sabe de esas cosas. Qué aburrida debes encontrarla, dijo el pequeño Chandler, no Chico Chandler. Mira una cosa, me ha gustado preguntarle al amigo que se a Celso, porque Chico en portugués es leído de una manera distinta. Es como decir, aquí como decir Pancho. Chico es como Francisco. Chico Buarque. Chico Buarque es Francisco Buarque. Chico Chandler. Sí, Chico Chandler. Y en cambio es el pequeño Chandler, por Little Chandler más directo. Dice, bueno, dijo Ignatius Gallagher, venir acá me resulta una especie de relajamiento. Cuando Cabrera había puesto venir acá es un alivio venir acá. Y después de todo es el viejo terruño, como lo llaman. No puede uno evitar algún sentimiento por él.
es la naturaleza humana, pero cuéntame algo de ti. Hogan me contó que tú habías probado las delicias de las relaciones conyugales. Es totalmente distante la forma como lo agarra Cabrera. Y además, pensemos en una cosa. Dublín está aludida en el libro con unos matices muy interesantes porque refleja la relación de amor que tiene Joyce por la ciudad de Dublín. Este amor, este apego, esto como dice aquí, ese amor por el terruño, al mismo tiempo que esa necesidad de señalar sus decadencias, su descomposición moral y todo lo convulsa que es la Dublín de esos momentos a los que ya nos contextualizó Alejandro, esos momentos en donde se perfilaba fuertemente lo que iba a pasar después, la violencia del terrorismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pensemos, hay algo que va más allá de lo semántico, que tiene que ver con encarar la traducción dándole un sentido fino, que es lo que quería dar el autor. Luego, esta es la pequeña nube. Además es un gran cuento ese sí. de la nubecilla, porque son dos compañeros que se encuentran años después, ¿no? Compañeros de estudios. Uno ya fue a Europa, ¿no? Vive en Inglaterra, sí. Se volvió un hombre del mundo En París. Y el otro se quedó en la ciudad y tiene esposa y tiene un bebé, ¿no? Entonces, el que vive en Dublín envidia al otro por haber salido del país y se siente inferior, ¿no? Al otro. Recuerda que cuando era estudiante tenía impulsos literarios, que llega a su casa, dice, hace proyectos nuevos literarios, dice, voy a escribir, voy a retomar aquello que dejé pendiente, pero tiene un bebé, la esposa de pronto le pone al bebé en los brazos para que ella tiene que ir a comprar algo a la tienda y el tener el bebé en los brazos ya implica como una parálisis, no poder hacer aquello que llegó dispuesto a hacer después de haberse encontrado con su viejo amigo. Y esa palabra precisamente es una palabra que está en el alma, digamos, del Inés, la palabra parálisis, ¿no? Desde la primera página se habla de un cura que tuvo el ataque o la embolia, sufre de una parálisis. Y la palabra va a ser como sinónimo de Dublín, ¿no? O de lo que provoca en los ciudadanos de Dublín la ciudad, ¿no? Los detiene. De hecho, en el cuento de Evelyn, la mujer que quiere salir de la isla, que va a fugarse con su novio marinero a Buenos Aires, ella se detiene, ¿no? Antes de abordar el ferry que la va a llevar al lugar donde van a tomar el barco, ella se queda paralizada, ¿no? Entonces, si revisamos, todos los personajes van a sufrir esta parálisis que para Joyce era una enfermedad local, digamos, ¿no? Y esa parálisis que se refleja en quedarse atrapado. Sí. Como bien también se reflejan algunos escritores isleños. Dice en un poema Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes, ¿no? O sea, es una cosa de estar atrapados en los muros de agua. Y una traducción creo que tiene la obligación de comprometerse con los reflejos más sutiles que tiene un autor, ¿no? Joyce no es obvio, no es grotesco en su planteamiento de explicar o de contar, de explicar el chiste, ¿no? Digamos. Y por lo tanto, la traducción tendría que hacer justicia en ese sentido. Y al que voy es al ejemplo, para mí, más complejo, y es el que menciona el propio Gasca en su introducción, que es el que tiene que ver con el gusano y el serpenteo. Está en el libro, en el cuento que se llama A Painful Case, que painful, ¿no? Lleno de dolor, sería la traducción literal,
lo traduce Cabrera como un triste caso, se llama triste. Velasco lo traduce como un caso lamentable y Gasca lo traduce como un caso doloroso, distintísimo. Pain, ¿a qué te lleva? Dolor. Es mucho más apegada a la de Gasca, ¿no? Un caso doloroso, un caso lamentable, palidece frente a la fuerza de painful, ¿no? Y un triste caso, que también es lánguido. Entonces, piensa cómo el aporte genera como nuevas conjeturas o nuevas reflexiones sobre eso. Bueno, voy concretamente al ejemplo que explica muy bien Gasca y que dice, la elección de estas palabras implica que la palabra que elegiste estalle en sucesivas capas, en reflejos, de lo que ya no es tan directo y tan literal, digamos, y que lo que ya tiene que ver con algo metafórico. Y ahora les voy a decir, metáfora. Dice Cabrera, en la traducción de Cabrera, en este segmento que elegí, dice, más allá del río vio un tren de carga serpeando hacia la estación de Kingsbridge, como un gusano de cabeza fogosa, serpeando en la oscuridad, obstinado y laborioso. Lentamente se perdió de vista, pero todavía sonó su oído laborioso, perdón, en su oído el laborioso rumor de la locomotora repitiendo las sílabas de su. O sea, ¿qué pasa aquí? Que estarás de acuerdo como experto en talleres y literarios. Cuando tú ves un trabajo y lo empiezas a corregir, o un trabajo de una obra en ciernes o de un escritor de obra joven, tú lo primero que le dices es no repitas palabras, busca sinónimos. No digas 3 veces serpeando y 2 veces laborioso. Pero da la casualidad que Joyce es un escritor muy juicioso y muy riguroso en la elección de su lenguaje. Sus repeticiones no son casuales. Él no, digamos, no teme a la repetición por el miedo a la cacofonía, sino que insiste con algunas palabras. Pero fíjense la palabra que se repite, serpeando hacia la estación. Esa cosa que les decía, serpeando, que otros utilizan serpenteando, serpiente. Gusano de cabeza fogosa serpeando en la oscuridad, obstinado y laborioso. Gusano. Entonces, Cabrera elige una figura idiomática que remite a una serpiente. Que además de que es un lugar común, es decir, que el camino serpentea o serpea, también remite a esta cosa como les dije, del pecado. Velasco, en la traducción de Acal, dice, más allá del río vio un tren de mercancías saliendo. Ni siquiera atiende en el sentido directo porque este traductor sospecha que es involuntaria la repetición y trata de corregir al autor, dándole variedad a las palabras. Entonces dice, saliendo de la estación de Kingsbridge, como un gusano de ardiente cabeza avanzaba. Le mata los efectos de esa cosa retorcida que hace su andar. Obstinada y laboriosamente a través de la oscuridad, lentamente se perdió de vista, pero aún escuchó en sus oídos el laborioso zumbido de la máquina reiterando las sílabas de la. Y en el caso de la traducción de Gasca, dice, del otro lado del río vio un tren de carga que salía a retorcerse. Elige esa palabra que yo no había visto en una traducción de las que dice, retorcerse de la estación de Kingsbridge como un gusano de cabeza llameante que avanza retorciéndose, nuevamente atendiendo el original que está repetido, en la oscuridad obstinado y laborioso se perdió de vista lentamente, pero todavía escuchaba en sus oídos el laborioso. Retorcer. Entonces piensa, retorcer y gusano, que pueden ser trasladados a una categoría moral. Porque convengamos que la serpiente es el pecado desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista del mito judeocristiano, pero el gusano tiene una fuerza distinta, porque implica la descomposición, implica la degradación, lo agusanado, lo descompuesto, lo putrefacto, y luego lo retorcido, tiene también una connotación.
Entonces esto habla de las complejidades de meterse nuevamente con un autor que ya ha sido muchas veces traducido, como dije al principio, y traducciones ya grandes. Cerraría con un último ejemplo que ya tiene que ver solamente con un asunto de sonido, con un asunto de prosa, de belleza en el manejo del lenguaje. Yo les leo los 3 finales de Los Muertos, de estos 3 traductores, y ustedes deciden cuál es el más bonito, el que tiene una solución más estética. Dice el de Velasco, su alma se desvanecía lentamente. Es el final, esa es la última frase de Los Muertos. Su alma se desvanecía lentamente mientras escuchaba la nieve caer liviana por todo el universo y livianamente caer como el descenso de su postrer final sobre todos los vivos. Cabrera dice, su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve sobre el universo y caer la nieve como el descenso de su último ocaso sobre todos los vivos y sobre los muertos. Y la traducción de Gasca. Su alma desfallecía poco a poco mientras él oía la nieve caer tenuemente a lo largo y ancho del universo y caer tenuemente como el descenso de su hora final sobre todos los vivos y los muertos. Yo creo que ganó Gasca. Yo creo que sí, o sea, de ninguna manera desmerece frente a las, digamos, yo coincido con Alejandro que es más hermoso el final que le imprime Gasca. Es más estético, es más sonoro, es más evocador, pero convengamos que si no estamos de acuerdo, por lo menos diremos que o ganó o pegó en el palo, ¿no? Pegó en el poste. Entonces uno piensa en el mérito que tiene encargar una producción como esta y la felicidad que otorga pues meternos en estos laberintos y en estos callejones del lenguaje, además de que el libro de por sí marca un hito, es una época, todo un aporte a la cuentística y es como los grandes libros que se refieren a las ciudades amadas y odiadas, ¿no? Como el Manhattan Transfer de Los Pasos, como el Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante, como la Adán Buenos Aires de Marechal, hablan de su ciudad con amor, odio, tristeza, dolor, desesperación. Creo que hay una melancolía implícita. Disculpen ustedes si me extendí en el comentario, pero eso lo que quería decir es compartir el entusiasmo por una nueva versión. Yo se sentía rechazado por esta ciudad que le provocaba el mismo esta parálisis. Y por eso huyó de ese mismo año de 1904 cuando empieza a escribir los cuentos de los Lumineses. Entonces el libro en parte era como una denuncia de personajes y de situaciones que él había visto vivido en la ciudad. Pero en el último cuento se percató de que la denuncia también iba hacia él, iba contra él, y entonces él se identifica en el personaje de Gabriel Conroy, se identifica a Nora, a su esposa, como la Greta de ese relato. Entonces un libro que era contra los otros se volvió un libro que lo reflejaba a él mismo, y es algo, ese es un descubrimiento al que llega el libro, como tú decías, gracias a que se pudo completar por estas continuas censuras que lo fueron posponiendo y gracias a las cuales logró él cerrar el libro con ese gran cuento que es Los Muertos, ¿no? Yo me pregunto qué hubiera pasado si hubieran continuado los rechazos, porque él tenía en mente otros cuentos que iban a ser parte del mismo proyecto, y uno se llamaba Ulises, y era la historia de un conocido cornudo, un judío cornudo de la ciudad, que en algún momento ayuda a Joyce en algún altercado que tienen un parque. Pero Ulises nació como un cuento de los Lumineses, y gracias a que en este momento se publica el libro, se replantea el proyecto de Ulises y se convierte en aquella gran novela que conocemos. Pero pues creo que ya hemos dado un panorama muy completo. Los ejemplos tuyos son bastante afortunados. Quería agregar para darle lo que dice
quizá además Alejandro aludió al paralelismo con Rulfo. En Lubina se entendería como un cuento que prefigura Pedro Páramo, como digamos la semilla. Sí, así como los muertos un poco prefigura. Yo siento que Rulfo tenía en mente los lineses. Muchos autores a la hora de armar sus comentarios en el siglo XX tenían ese nuevo referente que fue los lineses, ¿no? Entonces por eso podemos considerarlo como un libro modélico, canónico, ¿no? En los últimos años ha habido intentos curiosos por traducir los lineses en grupo. Yo tengo por ahí una traducción peruana. Cada punto es traducido por un traductor distinto, prologado por Vargas Llosa. Y hubo también en Filosofía y Letras acá en la UNAM un seminario de traductores, donde cada uno de ellos, es una edición que salió en nuestros clásicos en la UNAM, cada uno de ellos traducía los cuentos con prólogo. No sé si el prólogo lo hizo Rafael Vargas, pero también estaba ahí en la coordinación de Hernán Lara Zavala. Entonces ha habido varias ediciones que intentan traducir de nuevo los lineses. A mí la de Cabrera Infante nunca me ha gustado mucho. No sé, no tengo un conflicto con Cabrera Infante. Creo que tú lo admiras. Yo lo admiro mucho a Lorenzo. Yo no tanto. Algunos me dicen, pues es un escritor joyciano, sí, pero juega con las palabras, pero eso no solamente es Joyce. Él dice que su modelo era Ramón Cano. ¿Eh? Y bueno, y Luis Carlos. Pues bueno, Aprovechando que está Eduardo y que está Alejandro aquí en la mesa, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. Lucía quiere decir algo. No, mucha felicidad. Maricarmen. Es que pensando en esta introducción que hizo Eduardo Parra, hablando de estos clásicos que ya estaban traducidos y que bueno, que es en realidad es algo, es así como que atreverse a lo inusual, me quedé pensando en la traducción de Julio Cortázar de Las Memorias de Adriano de Lucenat, que ante eso ya quién más se atreve a decir que voy a traducir a Lucenat, no le hagas el cuento, ya está eso. Entonces ese programa, pensé en ese libro, y bueno, y ahorita por lo que estaba diciendo Alejandro, esa parálisis de la que está contando, que en un cuento, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le dan el bebé a alguien, entonces no sé si esa parálisis, es una pregunta para los dos, si también Joyce pudo tener esa parálisis en ese momento, y ese personaje podría ser un alter ego de Joyce, el que está cargando al bebé. Pues él huyó de la ciudad, entonces gracias a que se encontró con Nora Barrow a mediados de junio de 1904, encuentra a una mujer que era como muy liberal, ¿no? No tenía como mucha relación con la gente de la ciudad, venía de la provincia, entonces ella, quizá otra mujer no hubiera aceptado, lo que hicieron que fue fugarse, irse al continente de Europa. Entonces él encuentra esa compañía y eso lo libera como de muchas de las condiciones que él consideraba como paralizantes de la ciudad. Y no creo que haya tenido ese problema. Ese problema es de un personaje que no va a salir de la ciudad, que está ahí encerrado, que no va a tener un trabajo burocrático, pero no sé si periodista, pues, y que ya ve su vida cancelada, ¿no? A Joyce se le abren todos los horizontes cuando sale de la isla y empieza su vida europea. Sí, de acuerdo. O sea, tal vez no como gracias, tal vez no como un alter ego, sí, pero sí es cierto que varios de los personajes tienen momentos que son como portadores de ideas de Joyce, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese cuento hay el que se quedó, el que no salió, que le está
de alguna manera huyendo al amigo Que es Little Chandler, que es pequeño en todo, que es un hombre de pequeño. Sí, su pequeñez es variada. Sí, una pequeñez así como moral. Sí. Le dice, ¿es cierto que París es inmoral? Se lo dice desde cierta ponzoña, pero también desde cierta conservadurismo, ¿no? Y desde cierta moralidad. Y el otro le contesta, todas las ciudades son inmorales. Y yo creo que esa es una respuesta portadora de un mensaje de Joyce, ¿no? Y es y respecto a la primera cosa que mencionaste, hay demasiado respeto, además puede ser un respeto hasta además bastante esterilizador, que ya haya traducciones tan aplaudidas, tan veneradas, que alguien no se anime a aventarse una. Es decir, hay una frase que, entre los consejos a los jóvenes escritores que tiene Abelardo Castillo, que es aplicada a los que crean novelas y crean en general literatura, y él dice que no te preocupes si existe un Cervantes, si existe un Shakespeare, si existe un Kafka. Tu obra es la primera vez que se hace y todos empiezan por algo. Es decir, no te dejes intimidar. Yo creo que es una cosa aplicable a los traductores, ¿no? Que no dejarse intimidar. Es verdad, es decir, ¿quién se aventaría a hacer la traducción de las Memorias de Adriano existiendo la de Cortázar? Pero por eso quise poner en perspectiva con estos ejemplos que habría que, pues, contrarrestar esa idea, ¿no? De que hay obras intocables. Muy bien, bueno, ¿qué va? Veremos. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Alejandro Toledo y a Eduardo Parra por esta presentación de la edición de Bonilla Artigas de Domineses. También aquí al público presente, bueno, los invitamos a tomar un vino de honor justamente por la presentación del libro. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y en memoria de Eduardo Vasca, que fue, yo era como un gran personaje, ¿no? Cumplió su sueño gracias a Bonilla Artigas de traducir a Domineses de Joyce. Creo que le llegó el libro, se lo enviaron, recibió el libro y entonces esa fue una de sus epifanías finales, encontrarse con esa edición que él quería tener en sus manos y morir en paz. Bueno, gracias. Gracias.